Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día muy especial. ¿Y qué tiene de especial? Es el último domingo del año 2020. ¿Saben lo que significa eso? En lugar de tener una vista 2020, hemos tenido un sinnúmero de problemas durante este año. Una terrible y horrible pandemia, un sinnúmero de divorcios, un sinnúmero de suicidios y una escasez increíble de muchas gentes, hambre y desoluciones y cuántas cosas. Ha sido un mal año y estamos muy contentos de que ya terminó. Esperamos que el próximo año sea un año de bendición. En el nombre del Señor vamos a esforzarnos y vamos a prepararnos para que ya no nos agarre descuidados la pandemia, ninguna peste, ninguna situación, que estemos conscientes de toda la situación, tanto física como espiritualmente, como monetariamente, podamos estar prevenidos para cualquier otro problema que venga. Amén, en el nombre del Señor. Así es que regreso con el mensaje de la palabra bendita de Dios para este día. Vamos a estar hablando acerca de nuestras decisiones. This morning we'll be talking about our decisions. Yo no sé cuántos han hecho malas decisiones, I never have ever made bad decisions. pero este año fue un año de elecciones en los Estados Unidos. But this year was, of course, an electoral year in the United States. Hoy en este momento In these moments, hay muchas personas que se han arrepentido There de are many haber people votado por un mal candidato. who may have regretted voting for the wrong candidate. Y hemos oído que yo pudiera sacar mi boleta ¿para qué le di mi voto a ese malvado? Some people may be like, well, I wish I could take my vote back. Pero a veces nuestras decisiones son demasiado tarde But para sometimes poder, decisions are made too late corregirlas. to be able to correct them. En lo espiritual, hermanos, In the spiritual sense, quiero que nosotros entendamos que nuestras malas I decisiones want to understand that our bad no nos decisions ayudarán en nuestra vida espiritual will not help us in our spiritual y lives. que debemos de recordar algo, And that we should remember que cuando something, hacemos malas that decisiones when we make a bad decision, tenemos que pagar el precio we have to pay de esas malas decisiones que hicimos. the consequences for the bad decision we have made. Porque a veces nosotros creemos que en la gracia del Señor Since we believe that in the grace of God, todo está permitido, everything is permitted. que Dios te puede perdonar tu pecado, That God can forgive que your Dios te sins. puede perdonar que robaste, That God can que forgive Dios that te you've puede stolen, perdonar que te peleaste, or that you fought que Dios te someone, puede perdonar que hiciste mal, that you can que be hiciste given him done tranza, wrong, and that you que hustled engañaste. and that you deceived No, someone. no, Dios te puede perdonar. God can forgive you. Y aunque eso es verdad, And hermanos, although it is true, cada cosa que nosotros hacemos each thing that we do tiene que tener su consecuencia. has to have its Si ustedes leen, consequence. por ejemplo, el capítulo 22 de Éxodo, For example, we read Exodus chapter cuando 22. tenga lugar, léalo. When you have the time, please do En so. el capítulo 22 de Éxodo In Exodus chapter nos 22, enseña el principio de lo que es la ley. we are taught the principle of the law. Y es muy diferente, hermanos, a lo que nosotros hemos creído. And it's very different to what we have believed. Porque cuando hemos venido a las cosas del Señor, Because when we come to the things of hemos the hecho Lord, estragos de nuestra vida, we've done things in our hemos lives, robado, hemos we've transeado. stolen, we've hustled. Pero como venimos al Señor, But as we come to the Lord, ya el Señor nos the perdonó. Lord forgives us. Y lo que transeamos But what about y what el we engaño did? The y deceit lo que hicimos, and the hustling, the ya el things that Señor me we've done. perdonó. We say the Lord's forgiven Eso me. no es así, hermanos. But that's not really the way Tenemos it que estar works. conscientes. We have to be Hay un aware. dicho que dice que el que la hace, There's a saying that says la paga. that if you do Entonces, something, you will pay for it. es importante que entendamos este principio. It's important for us to understand this principle. El capítulo 22 dice, si alguien se ha robado la vaca de alguien Exodus 22, for example, says that someone still has y se le encuentra someone's cow, en su poder, and it is found in his possession, tiene que pagar 4 tantos they have to pay it back fourfold y regresar la vaca. and give the cow back. Y todo lo que habla, hermanos, And everything that is lo spoken of, habla que si alguien hizo algo, it is spoken that if someone tiene did que pagar. something, it has to be paid for. Si su animal se metió a la siembra de alguien That if your animal got y le someone's destruyó su harvest siembra, and destroyed the crops, de su siembra de él, then from your tiene que harvest, pagarle a que sus animales hizo daño. you have to pay back for the harm that your animal has done. Si alguien prendió un fuego y se encendió la vid de su vecino, If someone lit a fire and it burned the neighbor's home, tiene que pagarle todos los daños. then you have to pay for that person's damages.
En el cristianismo muchas veces Many times no in creemos Christianity, esto. we don't believe in that same Hacemos way. cosas que no son correctas delante de Dios. We do things that aren't right before God, Y alzamos nuestras manos y decimos, And we Señor, raise our hands, perdóname, we say, Lord, y ya forgive estoy me. perdonado. and we're forgiven. Pero le dejaste de pagar a este. What about when you stop paying this Ofendiste a person? tu hermano. Or when you offended Mentiste. your brother, or when Hiciste you mal lied, delante de or Dios. when you did wrong before God? Tenemos que corregir nuestras We vidas. have to correct our lives. Déjeme decirle, hermanos, And I want to tell you, uno brothers, de los privilegios que tenemos como hijos de Dios one of the privileges we have as children of God es que en nosotros se cumple la palabra, el que la hace, la paga. is that in us it is fulfilled that if you do something, you will pay Porque si for it. nosotros decimos algo, Because if we say something, como somos hijos del Señor, since we are children of nos God, vienen cosas en las cuales nosotros tenemos que pagar lo que hicimos. then things will come and we have to pay for what we've done. Y qué bueno. And that's good. Amén. Porque en el caso de esta mañana que vamos a aprender, Because in the example we've been looking at this morning, se habla del rey Saúl que todos conocemos. we sang about King Saul, who El we all pueblo know. escogió a este rey The people chose y this Dios king, le concedió que fuera el rey. and God allowed him to be the king. Este rey empezó muy mal su And he ministerio. started off his rule Porque in a very en bad su way. reino, hermanos, él tenía el poder para hacer muchas cosas. Because he had the power to do a lot of things. Como cuando nosotros somos salvos, tenemos el poder para hacer muchas cosas. Just that when we are saved, we have the power to do many things. Pero hay cosas que nosotros no debemos de hacer. But there are things that we shouldn't do Porque van en contra de los principios de Dios. because they go against the principles of God. Saúl dice la palabra del Señor que el profeta le dijo, tú vas a pelear la guerra de Dios. Samuel told Saul, you will fight the war of God. Dios ha prometido estar contigo. And God has promised to be with you. Espérame 7 días Wait for me for 7 days para que yo confirme tu so reino that I confirm your kingdom. y tú puedas ser rey para And then siempre. you will be a king forever. Hermanos, cuando a nosotros se nos da una advertencia When we are given a warning y conocemos el propósito de esa and we know advertencia, the purpose of that warning, tenemos que estar conscientes de algo. then we have to be aware of something. Que si Dios nos manda a hacer algo, nosotros tenemos que And obedecer. if God tells us to do something, we have to obey. Cuando no hay obediencia en el pueblo del Señor, When there's no obedience within God's people, habrá una gran decepción then there will be a great cuando un día disappointment nos presentemos delante del when we present Señor. ourselves before the Lord. Mi esposa siempre menciona un texto que dice, My wife always mentions a verse that says, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no en many tu will say to nombre that day, profetizamos? Lord, do we not prophesy in your ¿No en name? tu nombre hicimos milagros? Do we not do miracles in your Y yo name? les diré, apartados de mí, And I will say, depart from me, obradores de maldad. you doers of wickedness. Entonces, ¿por qué muchos son los llamados, dice, y pocos los escogidos? Many are called but few are chosen. En la iglesia, hermanos, que Dios escogió y lavó con su sangre, And the church that the Lord has chosen and washed with his blood, existen todas estas clases de personas. we find these types of people. Todas las personas que toman en poco la palabra del Señor The people that take the word of God for y que granted han sido enseñadas and have erróneamente been taught erroneously de que la gracia de Dios te permite cualquier that the grace cosa. of God allows you to do whatever you like. Algo peor todavía, hermanos, Something even worse cuando alguien le ha enseñado is when someone has been que taught solo que confiesas a Jesús con tu that boca if you serás just salvo. confess Christ with your mouth, you're Tú saved. puedes vivir como quieras, And como then te you dé can la live gana, however you así like, que la gracia de Dios te va a Because God's perdonar. grace will forgive you. Hermanos, aunque es Brothers, verdad que Dios nos perdona, And while it is true that God todo forgives, tiene su consecuencia. everything has a Cuando consequence. Dios en su infinita When the Lord in misericordia, his infinite mercy, cuando nosotros le hemos ofendido a when we have Él offended the Lord, y nos viene a nuestra vida el mal and por the nuestro pecado, bad comes to our lives for our sins, qué bueno, ¿no? then it's good. Qué bueno que Dios nos corrige. It's good that the Lord Pero a corrects este us. rey, But as it pertains to específicamente al this rey Saúl, specific king, empezó, hermanos, su reino muy mal. he began his role badly. Porque cuando el profeta Samuel se tardó Because the prophet Samuel took a long y él time, estaba enfrente del enemigo and he peleando, was fighting before the enemy, el pueblo se le estaba desertando, los soldados se and estaban the soldiers desertando. were deserting. Y hermanos, él se espantó, He became afraid. él no pudo confiar en Dios, He couldn't trust in God. sino que él pensó dentro de sí, But he thought within himself, yo voy a sacrificar yo me voy a encomendar a Dios, vamos. I'll present myself before God, Yo me voy a encomendar a Dios y voy a sacrificar un cordero en su altar. and I will offer the sacrifice on the altar. Y hermanos, aunque parece que la intención era muy buena, And when we see that there was a good intention there, hay cosas que nosotros no debemos de hacer. there are things that we shouldn't do.
Hay cosas que nosotros debemos respetar. There are things that we should respect. Y en este caso, And in this specific el rey case, Saúl no tenía ningún derecho King Saul had no right a hacer un to sacrificio. present the sacrifice. Samuel le había dicho que iba a llegar. Samuel told him, I'll get there. Pero muchas veces nosotros no podemos confiar en But many Dios. times we can't trust in God, Y entonces echamos mano de nuestro humanismo and so we revert to our humanity, y queremos enseñarle a Dios qué hacer y and we cómo want to tell hacer. God how to do something. Entonces las consecuencias de esto So the consequences son of this terribles, are hermanos. terrible, brothers. Porque cuando Samuel llegó Because when Samuel arrived y lo vio lo que estaba haciendo, and he saw what had taken le place, preguntó, ¿qué es lo que has hecho? he asked him, what have you done? ¿Qué has hecho? What have you done? Eso no te corresponde a ti. This is not your place. ¿Por qué te atreviste How did you dare a agarrar las cosas sagradas de to Dios? grab the holy things of Tú no God? puedes hacer eso. That's not your place to do so. Y muchas veces nosotros, hermanos, hacemos cosas que no debemos de hacer. And many times we do things we shouldn't do. Y que esta mañana Dios quiere llamar tu And atención this morning God wants to bring to our para attention preguntarle, ¿qué has hecho con tu to vida? ask you, what have you done with your En life? este año, ¿qué has hecho con tu In this ser? year, what have you done with your life? ¿Qué es lo que tú has pecado delante de How have you Dios? sinned before God? Hay cosas que nosotros tenemos que There are confrontar things that we have to confront delante de la presencia de Dios. before the Lord's presence. Porque si no lo hacemos, Because if we don't do it, entonces habrá consecuencias en nuestras then vidas. there'll be consequences in our lives. Este rey, hermanos, This king nunca aprendió su lección. never learned his lesson. Y esta es la causa de que la iglesia de Dios, And this is the reason muchos en aquel día le dirán, Señor, no en tu many nombre will say, Lord, profetizamos. do we not prophesy in your name? Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, Everyone says to me, Lord, heredará Lord, el reino de los will cielos. inherit the kingdom of heaven. Porque muchos son los llamados Because many are y called, pocos los but escogidos. few are chosen. Podemos entender, hermanos, We can understand, brothers, que hay un número de más de 2 billones de personas que son cristianos. there are more than 2 billion people in this world that are called Pero Christians. solo un remanente pequeño But only a remnant será arrebatado para ir en el will be cielo. taken up to go with the Lord. Los demás sufrirán las And the consecuencias rest will have to suffer the de la consequences desobediencia que tuvieron of delante the del Señor. disobedience in which they lived their lives before Fueron God. llamados, They were called, pero no pudieron atender el llamado de but they couldn't Dios. attend to God's No call. pudieron entender, hermanos, They couldn't understand la situación en sus the vidas. situation in their Así es lives. que en el cristianismo, So within Christianity, gente va, people come, gente viene, People go, gente se reconcilia, people reconcile, gente peca people y backslide, está viviendo una vida and they're living a doble life delante de Dios. living a double life before the Lord. Déjeme decirle algo. And I want to tell you this. Cuando no te viene nada en tu vida, When nothing comes in your life, te confías de eso. you trust in that. El rey Saúl, King Saul, el profeta Samuel, the prophet le Samuel, dio otra oportunidad. he gave him another Y le dijo, opportunity. mira Saúl, oye Said, bien lo "Look." que te voy a decir. Listen carefully to what I'm going to tell you. Yo no sé cuántos de ustedes pueden oír la voz de Dios. I don't know how many can hear God's Oye bien lo que te voice. voy a decir. Listen carefully to what I'm going to tell Ve you. y termina con Amalek. Go and wipe out Amalek. Mata niños, mata vacas, Kill mata everything. todos. Children, cows, Porque Kill ellos it all. estuvieron en contra de Dios. because they stood against God. Escúchame bien And listen to me lo well, que te estoy diciendo. what I'm telling you. Cuando la persona, hermanos, existe soberbia en su vida, When there is haughtiness cuando in la someone's persona life, no hay temor en su when there's no corazón, fear in their life, es fácil pecar. then it's easy for Le someone es to fácil sin. hacer cosas que no son It's correctas easy delante to do de things Dios. that aren't right before God. Aunque después se tiene que arrepentir. Although later they have to Pero repent. mientras no sean corregidas por But as long as Dios, they're not corrected by God, esas personas tienen la tendencia de these people volverlo a hacer. have the tendency to want to do it again. Y ese es el caso de Saúl. And this is the case with Saul. Fue, hermanos, para traer al rey de Amalek He went to bring King Amalek, y le desobedeció a Dios. and he disobeyed God. Y el Señor dijo, mira, estoy muy disgustado con Saúl. And the Lord told Samuel, I am very disgusted with Ya no lo Saul. puedo soportar. I can't put up with him anymore. Lo he desechado I rejected him, y voy a proveerme otro rey. and I'm going to provide for myself another king. En la vida de Saúl In Saul's life, siguió existiendo, hermanos, esa religiosidad. there continued to exist a sense of religiousness. Y a veces, hermanos, actuamos como el rey Saúl. And sometimes we act like King Saul. Saúl iba a pelear una batalla Saul was going to fight a battle, y dijo, vamos a ayunar.
He said, let's all fast. ¿A quién se le ocurre ayunar en una batalla? To whom does it occur to fast before a Cuando el battle? pueblo necesitaba comer, a sentirse You need fuerte. to eat, to strengthen Pero yourself. en su celo erróneo But in his espiritualmente, erroneous religious le prohibió zeal, al pueblo he prohibited que the people comiera. from eating. Y hermanos, esos errores muchas veces And many times, religiosos these en religious nuestras errors vidas, in our lives, creemos que le podemos torcer la mano a Dios really in doing so, they can twist y que God's haga lo que arm nosotros queremos and que to get him haga. to do what we want for him to do. Dios dijo, lo he desechado. The Lord said, I rejected him. Déjeme decirle, And I want to tell you, brothers, nunca le pasó nada nothing ever happened to him como le pasó a David, that could happen to David. sino al contrario, On the contrary, él siguió peleando y reinando. he continued to rule. Exigía el tributo de He Samuel. continued to Le dijo a Samuel, collect the tribute from Ve Samuel. conmigo, honrame delante del He pueblo. told Samuel, come with me, honor me before the Samuel, people. estás loco, And Dios. Samuel was like, you're Por nuts, you're favor. crazy. Y le rogó And he begged them para que fuera. so he would go. En su vida religiosa, In his religious él life, pensaba que todavía podía clamar a Dios he thought he could still cry out to God. y que Dios tenía la obligación de contestarle. And they had the obligation to answer him. Y consultó al Purín And he y consulted consultó the al Urín And he consulted, y Dios Everything no else. le volvió a hablar. but God did not speak to him again. Dios ya le hablado God had y spoken él to había him. desobedecido. And he had disobeyed. Entonces él desobedece a Dios He disobeys y God. Dios dice, no quiero nada con él. And he says, I want nothing to do with him. Hermanos, Brothers, qué triste how sad cuando Dios ya no nos escucha. when God no longer hears Qué triste us. cuando Dios nos deja en nuestra How necedad, sad en when nuestra He leaves us soberbia, in our en foolishness, nuestra and haughtiness, maldad, in our wickedness, creyendo que Él es And misericordioso, we're still believing creyendo that que He la is gracia del merciful. Señor, or the grace of God. no hay nada de parte de nosotros para There's nothing corregir el within us mal. to correct the wrong. Saúl parecía que corregía su mal. It seemed Vamos a like Saul had ayunar, corrected his wrong. He said, vamos a "Let's fast. pelear, Let us fight. vamos a consultar a Let us Dios. consult the Lord. Vamos, llama al profeta. Let's call the prophet. Dios nunca le volvió a contestar. God didn't answer him ever again. Ah, ¿no me contestas? You won't answer me? ¿No me hablas por profeta? Ah, ¿eso You quiere decir que you're ya a me has prophet? dejado? Then does that mean you left me? Pues voy a ir con una bruja Then I'll go with a y sorcerer, le voy a decir que venga a Samuel a vendor. It's something called Samuel. y comete el peor de los pecados que And he hay en la committed tierra. the worst hermano. of sins we find in the scripture. Consultar a los To muertos. consult the dead. Abominación delante de Which is an Dios. abomination before the Lord. Hasta ese grado, And up unto that degree, muchas personas han llegado people have come cuando no han entendido when they have not understood la obediencia a Dios. obedience to the Lord. Lo que se trata con Dios When it has to do as it pertains es to God's nuestra things, obediencia. is our El que obedience. pertenezcamos a una denominación And that we believe the no nos hace denomination cristianos, does no not nos make hace us hijos de Dios. believers or children of Lo God. único que nos hace hijos de Dios What makes us a es child que of God nosotros tengamos una is relación that we con have a Dios personal relationship with Jesus y Christ que le obedezcamos. and that we obey Him. Uno de los peores errores que existió en Saúl, One of the worst mistakes that existed within Saul, que muchas veces existe en la iglesia, which many times exists within believers, es no reconocer, is to not recognize es justificarse. and to try to justify. Es decir, ay, pues no es tan malo. They say, well, it's not that bad. Cuando la palabra de Dios dice que es When malo, the Word of God says it's bad, realmente es malo. then it's bad. Así es que, hermanos, ¿qué es lo que has hecho? So what have you done? Este mensaje es una buena oportunidad This message is a good opportunity para que nosotros, hermanos, reconozcamos las cosas que hemos hecho to malas recognize the things we've done wrong, y aunque nos venga el mal, and now the wrong may come, podamos decir, me lo merezco. we can say, well, I deserve it. ¿Alguien dice amén? Somebody say amen? Me lo merezco que me ha Say venido that I eso, deserve this has come to me. porque violé la ley de Dios, porque Because hice I mal delante de went Dios. against the law of God. I went against the Word of God. Hay un rey que empezó bien, pero terminó mal. There's a king that started off well, but finished El rey wrong. Asa, hermanos, King Asa. fue un hombre que durante su juventud hizo la voluntad de Dios. During his youth, he did the will of God. Este rey, hermanos, tuvo unas peleas con los etíopes, And he con los fought against libios, the Ethiopians. y eran miles y miles y miles de soldados que And venían en there contra were de él. millions of soldiers that came to fight against them. Pero él clamó a Dios, But he cried out to God, y Dios, hermanos, and God lo ayudó. helped him.
Quiero que entendamos algo en nuestra vida I cristiana. want us to understand something in our Christian life. Vamos a tener problemas graves en nosotros, We will have hermanos. serious issues within Pero ourselves. solo porque confiemos en Dios, But the fact that we trust in God, en la obediencia que is hemos the hecho, obedience we've carried out, Dios en su infinita God in His misericordia infinite mercy nos va a ayudar is going to y help nos va a us sacar and adelante. is going to push us ahead. Y cuando esto suceda, And when this happens, nosotros tenemos que estar then conscientes we have to be aware que porque ha sido la gracia de that because Dios it's been by the grace y of su God misericordia, and by His mercy, no nos destruyó, He didn't no destroy nos us, mató, He didn't kill us, no dejó que muriéramos, He didn't allow us ya to sea por die, enfermedad, whether it por be accidente sickness or by o accidents por cualquier otra or cosa. any other circumstance. Porque en su misericordia, Because His mercy, Él tuvo in His misericordia, mercy, He had mercy porque nosotros pudimos because reconocer we were able to recognize que hicimos mal. that we did something wrong. ¿Saben cuál es el problema de los cristianos? You know what the issue in believers El is? problema de los cristianos The issue es que cuando alguien peca delante is de that when someone Dios, sins before God, niega los hechos delante de they are Dios. denying those actions before Y God. cuando niega los hechos delante de And when Dios, denying no se those puede actions hacer before nada, God, hermanos. nothing can be done. Y aparentemente, And apparently, la gente en su decepción People in their le da gracias a deception, Dios, they thank God. porque a pesar de lo que hizo, In hizo, spite of what they've done, nada le sucedió. nothing ever happened to them. Y eso es bastante grave. And that's a serious challenge. Este rey, hermanos, And this king, dice que tuvo otra guerra. he fought another battle. Y en esa guerra que tuvo, llamó a sus siervos And he called the servants. y dijo: vayan con el rey de Siria. He said, go to the king of Syria. Y sacó oro, plata de la And he casa took de out gold Dios and silver from the y house se of la God. llevó, hermanos, a And ese he took rey. it to that king. Y dice, hermanos, que le llamó y le dijo: quiero que hagas guerra contra el rey Baasa He porque said, me I want you está to fight molestando. against this king because he's disturbing me. Y el rey, pues claro, le pagaron, And the king was paid. fue y And he went atacó al rey Baasa. and he fought against the king. Entonces, hermanos, esto que había hecho era un pecado delante de Dios. But this was a sin before God. El profeta de Dios The prophet of God fue a él went to him. y le dijo: ¿qué es lo que has hecho? He said, hey, what have you done? Dice: los etíopes y los libios no era un pueblo muy grande. ¿No Dios te libró de ellos? ¿Por qué no has confiado en Dios? They said, the previous armies came against you. Weren't they numerous? Why have you not trusted in God? Didn't God help you? Has hecho mal delante de Dios. You done what is wrong before the Lord. Y ese es uno de los problemas que nosotros actuamos And this is one of the issues that we cuando carry out in nos our dice lives. nuestra maldad, When we are told about our wickedness, y en lugar de arreglarla, and instead of fixing it, nos enojamos. we become upset. Ya vas a salir con tus tonteras. Ya vas a reclamar. Ya Now you're going to say no this tienes amor. dumb thing. Para You allá. have Y no para love acá. and this or that. Y nos excusamos bajo And we excuse la ourselves gracia de Dios, que ya Dios under me the grace of perdonó, que God ya Dios. by saying, well, I've been forgiven. Y se enojó tanto este rey, And hermanos, this king became so angry que metió al profeta that he put the prophet a la cárcel. into prison. Nosotros tenemos que estar conscientes, hermanos. We have to be aware, brothers. La razón del mensaje en los The próximos reason for the días message in the coming days será con el will propósito be with the purpose de que nos podamos presentar and that delante we de would present Dios ourselves before the Lord como obreros que no tengamos de qué as workers that have avergonzarnos. nothing to be ashamed of, Que pensemos, hermanos, that we think que la palabra de Dios that es the la word of verdad. God is the truth. Que nosotros tenemos que estar conscientes de That we have eso. to be conscious of this. Y que no nos podemos excusar en su And that we gracia. cannot excuse ourselves under His grace. Que sí tenemos derecho de hacer ciertas cosas malas. That, yeah, we do have right to do some bad things. Porque al fin y al cabo, pues Dios sabe nuestra Because situación. God knows my situation. No, hermanos. No, brothers. Eso no es así. That it doesn't work Por that eso way. dice: muchos me dirán en aquel Many día: would say to me in that day, no predicamos, no did we not hicimos preach? esto. Did we not do this? Dice: muchos son los llamados. As many are called. La iglesia ha sido The llamada church has been called para cumplir la voluntad to de Dios. fulfill the will of God. ¿Por qué es que solo un remanente se irá con el Why is it only a Señor? remnant will go with the Lord? ¿Por qué? Why? Por la desobediencia. Because of the Porque el disobedience. Señor muchas veces nos pregunta: ¿qué has hecho? Because the Lord says many times, hey, what have Y you done? nosotros nos escondemos. And so we hide ourselves. Miren ustedes, hubo un caso en el pueblo de Israel There was a case in the people of Israel en que un hombre sirio tenía una lepra tremenda. in which a Syrian lord had Todos a serious case conocen of la leprosy. historia.
We all know the story. Yo sé que todos conocen la historia. We all know the story. Este hombre fue a Israel para pedir sanidad para su cuerpo. And Naaman went to Israel to ask healing for his body. Llegó ante el profeta He came before the prophet. y el profeta le dijo, ve y báñate The prophet 7 go veces. and dip yourself 7 times. Y el hombre, siendo un gran general, dijo, And he was a great general. ¿qué estás diciendo? Like, what are you saying, man? El río Jordán es un río The pequeño. Jordan's a tiny little river. Allá en sí hay ríos And grandes. Syria, there are great big ¿Por qué me rivers. mandas a hacer esto? Why are you sending me to this little river? A veces no nos gusta lo que Dios nos manda a nuestras Sometimes we vidas. don't like to do what God is asking us to do. Pero miren, mis hermanos, Dios But tiene look, sentido. God makes sense. Dios solamente quiere probar nuestras He just wants to vidas test our lives hasta dónde nosotros vamos a obedecerle. to see until what point we will obey. Él quiere ver en nosotros He wants obediencia. to see our obedience. Créanme sinceramente, mis hermanos, Sincerely, brothers, que muchas personas cristianas many se quedarán Christian people will a pasar remain la prueba, a to pasar go la through the test tribulación, and to go through the porque tribulation fueron llamados a ser they were correctos called delante de to Dios walk righteously y no before lo God, fueron and they y didn't se do so. excusaron como Saúl And they excused y themselves like actuaron Saul, como el rey Asa and they acted like King y Asa, se enojaron porque les and they llamaron la became atención, angry because se things fueron were de brought las to their iglesias attention. y aborrecieron They a los left their pastores churches, they rejected solo their porque les pastors, dijeron just because they were told la verdad. the truth. En lugar de corregirlo, Instead of correcting their lives, se condenaron solos. they condemned themselves. Y esa es la razón por And la que el this is Señor les dirá, the reason which the Lord will say. muchos me dirán en And he will say aquel to me in día. that day, Porque el llamado de la iglesia because the call of the nos church ha llamado a la obediencia, is hermanos. to walk in obedience. Nos ha llamado a la We santidad. are called to walk in Nos ha holiness. llamado a hacer su We are voluntad. called to do the will of God. No a medias tintas. And not halfway. No medios cristianos. Not being No mediocre. más o menos. Not here or there. No, hermanos. No, brothers. Tenemos que entender eso. We have to understand Y la this. razón que That estoy hablando the reason radicalmente that we are speaking radically es porque Jesús viene is because pronto. Christ is coming soon. Y hermanos, que nos quedemos aquí en esta And tierra that we remain here in this earth solo porque no hicimos su just because we voluntad. didn't do His will. Señor, pero no I said, predicamos, but Lord, didn't we preach? pero no íbamos a la iglesia, Didn't no we go to church? diezmábamos, Didn't we tithe? hasta parecíamos We even cristianos. looked like Christians. Y eso es cierto, And hermanos. that's true. Muchos parecen buenos cristianos. Many look like good Pero Christians. ¿cuáles son nuestras acciones? But what are our Cuando actions? nosotros no podemos reconocer en nuestras We vidas, can recognize in our vamos a lives. encontrar con graves problemas en We can nosotros. recognize that we'll face serious challenges in our lives. Entonces, hermanos, cuando el rey Naamán llega a Eliseo So when the general Naaman comes to y dice, Elisha, ve y lávate. he says, "Go and wash yourself." Finalmente el sirio va y se lava en el Jordán And finally, he goes and he dips himself 7 times in Jordan, y es sano. and he's healed. Y es en la gratitud en su corazón. And there was gratitude in his heart. Le dijo al profeta, mira, He ¿qué told the quieres prophet, que te dé? like, look, what do Traigo you oro, want? traigo plata, I bring traigo gold, vestidos, silver, I traigo bring perfumes. garments, or you have perfumes. ¿Qué quieres? What do you want? Y hermanos, vender la salvación, vender And to la oración, sell prayer, salvation, pecado delante is de to sin Dios. before God. no podemos hacer una campaña de sanidad We can have a para recoger healing dinero. campaign to pick up money. Eso no se puede hacer, hermanos. That shouldn't be done. No podemos hacer un servicio de alabanza y de adoración para colectar We can't dinero have worship y service to enriquecer collect nuestras money and bolsas. to No enrich podemos hacer ourselves. eso. We shouldn't be doing these El things. profeta dijo, ¿sabes qué? No quiero nada de ti, The vete. prophet says, I don't want anything, just go. Pero su siervo Gehazi, hermanos, oyó But y dijo, Gehazi, his servant, heard. híjole, de la que se perdió el profeta. He said, man, the prophet lost Y una de out. las peores cosas que nosotros And one of the worst things hacemos, hermanos, that we do es querer burlarnos de Dios. is to want to mock God. ¿En qué cabeza cabe como siervo de un profeta de Dios que lo iba a engañar? And it doesn't make any sense that a servant of the prophet will be able to deceive him. No podemos engañar al We can't profeta. deceive the prophet. El profeta tiene la unción de The Dios. prophet has the anointing of Sabe God. discernir, He knows how sabe to corregir, discern. sabe He lo que knows está how to haciendo. correct. He knows what he is doing. Porque la presencia de Dios Because está en God's él. presence is within him. Y este hombre, hermanos, And this man se va y le pide al goes sirio and he asks the Syrian vestidos y plata for garments y la and money. esconde. and he hides it. Y luego llega ante el Then he profeta comes before the y el prophet. profeta le dice, Gehazi, ¿en dónde estabas? Elisha's like, where have you been? Y lo fatal del cristiano, And of course, the deficiency of the believer, una mentirita a blanca. little white lie.
yo, tu siervo, no ha ido a ningún lado. Your servant hasn't gone anywhere. Así es como a veces queremos actuar con That's Dios. sometimes we try to act before Miren, God. jóvenes, Look, young people, miren, señoritas, young ladies, yo sé que ustedes están viviendo en una de las peores I know you're épocas de este mundo, living in one of the worst times of this porque world son atacados because personalmente, you're attacked personally, son atacados you're individualmente attacked individually cuando están a solas When you're por by el yourself. mismísimo diablo, by the devil himself. trayéndoles en sus celulares cosas que no son Bringing things to agradables your, delante de your Dios phones that are not pleasing y before que God. solamente ustedes le van a dar And cuenta then only delante you de have to give an Dios accounting to before y the que Lord. deben ya And that you reconocer should en estos recognize momentos now in these moments de que eso es malo delante de that Dios it's wrong before para que God, no les pase that it happened to you lo que le pasó a Gacy, what happened to Gehazi. queriéndose burlar de Dios. In a sense, mocking God. No podemos burlarnos de We Dios. cannot mock God. Cuando hacemos algo malo, When we do si something, no reconocemos and we delante don't de recognize Dios it before the Lord, y esperamos, hermanos, el castigo de and we Dios, await God's punishment, nada pasará con nuestras vidas. nothing will happen in our No habrá lives. progreso There espiritual. will be no spiritual Un día progress. no nos vamos a poder presentar We won't be delante able de to Dios. present ourselves before the Lord. Dice la Biblia en The Bible Apocalipsis says que muchos se presentarán Revelation desnudos That many will appear before the Lord naked, y que serán vergüenza and they will be embarrassed, delante de Dios, will be hermanos. ashamed before the Lord. ¿Por qué? Why? Porque no supimos Because we didn't know que Él siempre estuvo con nosotros that He was always with us. en las buenas, en las In the malas. good times and the bad Cuando tú times. cometiste el pecado, Él estaba When you ahí. committed the sin, He was there. Y ahora le vienes a decir al profeta, And then you yo no come he to ido a the ningún prophet, lado, I yo no he haven't hecho gone nada malo, anywhere, I haven't yo done estoy anything limpia, wrong. gloria a Dios. I'm clean, praise God. Y peor si no les pasa nada, hermanos. And even worse when nothing happens to you. Laméntese cuando no le pasa nada. Please lament when nothing happens Porque a to you. Saúl no le pasó nada Because nothing happened y to llegó Saul. al extremo And he went to the de extreme consultar a los to muertos, try to consult the lo dead, cual era abominación which is delante an de Dios. abomination before the Lord. ¿A dónde fuiste, Gacy? Where'd you go, Gehazi? ¿Qué hiciste? What did you do? Tu siervo no ha ido a I ningún didn't go lado. anywhere. Estoy limpio. I'm clean. Hermanos, qué Brothers. peligroso. And that's dangerous. Las mentiras no podrán librarnos. Our lives will not be able to deliver us. Hubo una desgracia en el Edén A disgrace in Eden que trajo el mal para todos that brought nosotros. the bad upon all of us. Y que por desgracia And disgracefully nos enseñó un principio. taught us a principle. Pretextos. Excuses. Pretextos para no hacer las cosas. Pretext. Arguments. Pretextos para hacer Excuses. las cosas. To do things, to Pretexto not do para things. negarlo. Pretexto Deny him. para recibir el castigo. Or to receive Pretextos, pretextos, pretextos. Excuses, excuses, excuses. Y cuando nosotros ponemos pretextos delante de And when you say Dios, pretext before God, es cuando Dios, hermanos, no puede violar su palabra. that's when God cannot go against His word. Fíjense nada más, hermanos. Look, brothers, Una cosa hizo Adán Adam did one thing que deshizo toda la obra de Dios. that undid the entire work of God. Podemos decir, ¿por qué Dios? Siempre la pregunta es, ¿por qué Dios, si sabía que iba a pecar, por qué puso el árbol? People always ask, well, if Daniel was going to sin, why put the tree there? Dios, hermanos, en su infinita God, in His misericordia, infinite mercy, Él nos ama. He loves us. Hoy estamos en el Edén Today we're in Eden. y Dios nos pone su palabra, And no God gives hagas us His word esto, and says, don't do this. no hagas aquello. Don't do that. Pero cuando nosotros, hermanos, tomamos pretextos, decimos, pues también Él me hizo, We say, well, He made me. pues también Él me ofendió, Well, He offended me. pues también Él me robó, Also, pues he stole también from me. Él me pegó. He also hit me. Y nosotros queremos And we want justificarnos to attempt to nuestras justify malas ourselves acciones and our bad con actions pretextos, with pretext, solo porque excuses, a nosotros nos hicieron. just because of what someone's done to Creemos que us. tenemos el mismo We think we derecho have the same right para golpear, para hacer, to hit, para destruir, para vengarnos destroy, to take revenge. de algo que no tiene sentido. Something doesn't make sense. Tenemos que empezar a reconocer en nuestras We have to vidas start to recognize in our que los lives pretextos no nos van a salvar. that Los excuses will not pretextos help us. no nos van a llevar al reino de los They will not cielos. take us to the kingdom of Los heaven. pretextos nos van a dejar aquí. They will leave us Los here. pretextos van a tener su They consecuencia. will have their consequences. El Señor llama a Adán y dice, Adán, ¿dónde estás? The Lord calls at him, hey, where are you? Y le dice a Adán, Señor, like, Lord, me escondí porque estaba desnudo. I hid because I was naked. ¿Quién te dijo que estabas Who desnudo? told you you were nude?
Si siempre has estado. You've always been that way. Pensaba que él se ocultaba delante de Dios. To think he stood before Delante de God. Dios no nos podemos And before ocultar. God we cannot hide. Delante de Dios no nos podemos Before the cubrir Lord we cannot cover. con nuestros pretextos, With our con excuses, nuestras mentiras, with our lies. con nuestras justificaciones. And our justification. Como Saúl dijo, pues es que As tú no Saul. venías. Saul told him, well, Pues you yo tuve que delayed in sacrificar. coming, so I had to do the Me sacrifice. esforcé, I put forth the effort. sacrifiqué, I did the best I tomé el could. lugar del I sacerdote. sacrificed. I stood in the Habías de priest's estar place. agradecido. And should be grateful. Hasta este grado muchas veces llegamos And we get to that en point nuestra decepción in our cuando disappointment, no podemos in our reconocer. deception, we can nuestras recognize faltas. our faults. Hay algo, hermanos, que en la Biblia existe There's something that exists in the Bible, y es el recordar. and that's remembering. La semana pasada el pastor Roy Last week, habló Rogelio acerca de preached olvídate de las cosas about forgetting the old things. que anhelabas. Forget the things that you wanted. Como los egipcios, como los israelitas That the se acordaban Israelites, de los ajos, de las cebollas. They remember the onions and the Olvídate garlics. de eso. Forget all that En el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Y ese sentir existe en el corazón de cada persona. And that exists within the heart of each person. El salmista David reconocía su The psalmist situación. David recognized the El situation. salmista David sabía lo que él había hecho en He su knew juventud. what he had done in his youth. ¿Cuántos se acuerdan lo que hicieron en su I remember what you juventud, did in your hermano? youth. Algunas cosas Some things, vergonzosas, some things are shameful. algunas cosas degradantes, Something are algunas not cosas que pleasant. no tienen sentido. Some things don't make any sense. Yo creo que nadie puede decir, no, yo fui un santo. I think no can say I was holy No creo, al menos que haya nacido en las cosas de unless Dios. you're born in God's ways. Pero la mayoría de nosotros tenemos the algo majority que of us, recordar we de remember nuestra something juventud. From our youth. Y no queremos que nos recuerden And we don't eso. want to be reminded of those El salmista things. decía, de los pecados de mi juventud, por favor, Señor, y de mis rebeliones, no te acuerdes. David said, did I remember the sins of my youth and my wrongdoings? Porque a nadie le gusta que le recuerden esos pecados de Because su no one has to be juventud. reminded of those things. Gracias a Dios, Thank God en la misericordia de Dios, that vuelvo a in God's repetir, mercy, cuando hemos pecado delante de we Dios have y nos sinned viene el castigo, before Him and punishment comes to us. la cosa más preciosa de esto The most beautiful thing about this es reconocer, is to recognize, Señor, yo he hecho mal. say, Lord, I've done what is wrong. Y no escudarlos And to not ni en los hide pretextos, ni en las behind mentiras, excuses or ni en la lies decepción que muchas or veces tenemos. deception that we have. Y Dios, hermanos, And the Lord nos está llamando para una is calling us vida espiritual buena. to a good spiritual life. Miren, hermanos, Look, brothers, el mensaje de la palabra de Dios the message of the Word of God es completo, is complete. es obediencia. It is obedience. Dios, en su infinita The misericordia, Lord, in His infinite mercy, hace un pacto con su pueblo makes a pact with His people. y le da un contrato matrimonial para And He que lo presents obedezca. a type of marital pact. Cuando falla ese contrato, And when that pact is tiene to sus fall short of that pact, it has consecuencias. consequences. Miren, hermanos, Look, brothers, el pueblo de Israel, the people of Israel, la esposa del Cordero de the bride Dios, and Lamb of God, Dios lo mantuvo muchos años the Lord maintained her for many years y le soportó toda su and maldad put up with all of her y todo su wickedness pecado. and with all of her sin. Pero un día But one day, lo castigó He punished her y lo echó fuera and He y cast lo her hizo out que se fuera al mundo, and had her go into the que world viviera en la idolatría, and to live on que se idolatry, diera cuenta to lo que era realize servir a Dios what it was to y serve servir a God los ídolos. and to serve idols. Y hasta este momento And until these moments, Dios está llamando a ese the Lord is pueblo. calling these people. Por eso es que existe la iglesia. That is why in part the church Pero el exists. principio de Dios But the principle of sigue God siendo el mismo. continues to be the same. Dios quiere obediencia de God wants nosotros. our obedience. Dios quiere obediencia. Para terminar, hermanos, And to finish, brothers, cuando tú te das cuenta de la gravedad de tus errores, the next point is when you realize the gravity of your mistakes. y eso es algo que nosotros tenemos que considerar esta And mañana. there's something we have to consider this morning. Dice la palabra del Señor, The Word of God says, no hay hombre que haga bien y nunca peque. there's no man that does not do well and never sins. Entonces nos ponemos en esa situación. So we place ourselves in the No hay situation. hombre que haga bien y nunca There's no peque. man that does good and never Lo que sins. quiere decir que todos What hemos this pecado. means is that we have all sinned.
Por eso dice la Biblia This is que the Bible estamos says destituidos de la gloria de We Dios. have fallen short of the glory of God. Y por eso dice la Biblia que la paga del pecado And this the Bible says es la that muerte. the wages of sin is death. La dádiva de Dios es vida. But the gift of God is eternal life. Pero la paga del pecado es But the muerte. wages of sin is death. El problema está y consiste But the problem en consists que muchas veces cuando hacemos algo that malo many times we do something wrong before y God nos dicen lo malo, and we do what is wrong nos enojamos. and we're told, hey, that's wrong, we Nos get ponemos, upset. lo negamos. We deny it. Ponemos We pretextos. set excuses. Y eso no trae fruto. And that doesn't bring fruit. El rey David reconocía, King David recognized. Señor, de mis pecados de la juventud no te He acuerdes. said, Lord, please don't remember the sins of my youth. Y su vida siempre fue de lucha, hermanos, And he always struggled in his life, pagando las consecuencias de su paying pecado. the consequences of his sins. Pero llegó el día, hermanos, But the day came en que tenía que ir a la guerra, in which he had to go to battle. pero no fue a la guerra. But he didn't go to battle. Y eso es lo que muchas veces a los cristianos nos pasa. And this happens to us many times. Dios nos llama para estar alertas en God calls contra del us enemigo. to be alert against the Dios enemy. nos llama para guerrear y God salir calls a us pelear la to guerra. battle, to go fight. Pero no, nos descuidamos, We become nos quedamos en careless. casa y no hacemos Stay caso home. We del don't pay llamado de attention Dios. to God's call. Muchas de las cosas que nos han sucedido Many of the things that nos have sucedieron taken cuando place. estuvimos en la casa. Took place when we were at home. Cuando debíamos estar en la casa de Dios no we should be in estuvimos, God's house. We didn't come. sino que estuvimos en nuestra But casa. rather we stayed home. Y dice la palabra de Dios And the word of God says que David, hermanos, that se quedó David y no fue a hacer la guerra. Stayed and he didn't go fight the El battle. diablo va a aprovechar tu enemy inactividad, will take advantage of your inactividad inactivity espiritual. And your spiritual Cuando inactivity. el diablo sabe que no has orado, When the enemy knows que you no have has not buscado prayed, de Dios, that you have not been seeking cuando el the diablo Lord, sabe que no te has when he esforzado knows you have not y put que, forth the effort, que has dormido and that you've been espiritualmente, sleeping spiritually. dice, hoy es el So momento. today is the moment. Y llegó, hermanos, con la tentación And he came with a temptation a David. to David. David de seguro vio a Betsabé desnuda And he una saw ocasión, Bathsheba nude on one occasion. pero le llamó la atención. She caught his attention. En lugar de decir, denme mis armas, me voy a pelear saying, con los "You muchachos know, give my y weapons, vamos a I'm gonna pelear la fight with guerra the y vamos a army. We're gonna ganarla fight the y vamos a battle, venir we're gonna win it, victoriosos." And we'll come out Se victorious. quedó en su casa He chose y la volvió a ver to remain desnuda home and he saw her again. y se acostó con ella, And he laid with hermanos, her y la embarazó. and he got her pregnant. Y esta mujer era casada. And this woman was married. Mató a su esposo He killed her husband con la espada de Amón, dice the la sword. Biblia. Y todo parecía bien. And everything seemed to be fine. David cambió su situación. David changed the situation. El dolor de cabeza, The headache, el remordimiento que tenía the dentro de remorse sí. that he felt for what he Cuando did. oye que el profeta Natán le When he dice, hears prophet Nathan su comes, siervo le dice, el profeta quiere hablar contigo. and they told the prophet wants to speak to you. Rápido le vino a su mente, ya sabe lo que sucedió. What came to his mind was, I've been caught. Le dijo, dile que venga otro día que So estoy tell the prophet to ocupado. come back later. I'm busy right now. Dice que es muy urgente lo que He te says tiene very que urgent. decir. ¿Se imaginan ustedes, hermanos? So imagine, brothers, Se dejó caer en su sillón y se quedó ahí recostado. ¿Qué voy a is hacer? that what am I going to do? El profeta llega y le the dice, prophet comes. le cuenta la historia de un tells hombre him the story of a que man tenía muchas who ovejas had many sheep, y que un amigo llegó a su and a casa friend came to his house, y no quiso matarle una oveja and he de wanted las to kill one muchas of que his él own sheep tenía, of the many that he had. sino que fue y tomó la But oveja rather, única he took the only de un sheep pobre hombre que tenía una of a poor ovejita neighbor que con ella dormía, that que slept con ella with him, comía. those that could remember the family. Dice, y este malvado la mató And this man para killed ponérsela that lone sheep a su amigo. to serve it to his La friend. reacción del rey, hermanos, And King fue David's inmediata. reaction was immediate. Dice, el que tal hizo tiene que pagar He said, 4 this tantos. person is worthy of death Conocía la ley, and shall pay back conocía fourfold. la palabra. He knew the word. Yo no sé cuántos saben que cuando la I don't know how hacemos many know that when we do it, tenemos que pagar 4 you have to veces pay back lo que hemos fourfold hecho. according to what we have Y done. eso es triste, hermanos. And that's sad, brothers. Porque cuando Dios pone su mano Because sobre when God sets nosotros his hand y upon nos us hace pagar lo que hicimos, and makes us pay for what we've done, eso es triste. then that is sad. Pero cuando nosotros reconocemos, But es verdad, we recognize that, yes, true, yo lo hice. I did it. El profeta le dice, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué no tomaste en consideración lo que has hecho? The prophet said, well, you take into consideration what you've done.
y le recuerda And he reminds him su pecado of his sin. y se lo descifra. He deciphers it. Y la acción de David And David's action debe de ser la acción de cada should be the uno de action nosotros que of hemos each hecho one mal of us who've delante done de wrong Dios before God. y decir, And to es say, verdad, it's true. pequé I delante de sinned Dios. before the Lord. La confesión, hermanos, The confession. trae el perdón. Confession brings La forgiveness. confesión trae la Confession reconciliación brings con reconciliation Dios. with the La Lord. confesión trae, Confession aplaca la ira de Dios. placates the wrath of God. Le dice a David, David says, te iba a ir peor, porque pecaste delante de Jehová. Nathan said, Le dice, "Because te you're iba a worshiping ir Satan peor, for God. Things porque are gonna be ofendiste worse a Dios delante de because you sus offended enemigos. God before his enemies. Diste mal testimonio delante de You gave bad mí. testimony before La the gente Lord. supo lo que hiciste people knew what y you me has had puesto done. mal a mí como tu Dios. And you may look bad as your God. Por tanto, lo que hiciste Therefore, what you va a did tener sus will have its consecuencias. consequences. Y eso es lo que muchas veces no queremos confrontar. And that's what many times we don't want to confront. Y eso es lo que muchas veces queremos Well, many nosotros que no times, nos venga. We don't want for it to Pero come, to come déjeme to our decirle, mi lives. querido hermano, But I want to tell you, brothers, es triste that it is sad que no nos venga. that it not come. Yo siempre he dicho I've always said que me corrija el justo, that the righteous será un correct me favor. would be a favor. que su vara me hiera, And that the será rod como bálsamo strike para me mi vida. would be like healing from our life. Porque las veces que le he faltado, Because the times I've he fallen short, pagado las I paid the consecuencias consequences horriblemente horribly en enfermedad, in sickness, en castigo de parte de Dios. in the punishment of Y God. no tengo más que decirle, Señor, And all I can say is, Lord, lo merezco, I deserve it. esto y más. This and more. Hermanos, Brothers, tarde que temprano sooner or later, se va a descubrir nuestro pecado. the sin will be discovered. Tarde que temprano. Sooner or later. Por eso debemos de estar That's conscientes. what we should be aware. El que encubre sus pecados, dice, no He who prosperará. hides his sins will not prosper. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará But he who abandons and misericordia. departs from them will find compassion. David dijo, he pecado delante de The Lord Dios. said, I have sinned Y before cuando the Lord. empezamos con esto, hermanos, And when we start with that, Dios va a tener misericordia The de Lord will have mercy nosotros. upon us. ¿Saben qué? You know what? Merecíamos morir, we desire to die, merecíamos la we ruina. desired ruin. Pero nuestra confesión, But our confession, Dios dijo, mira, the Lord said, yo te iba a bendecir más. I was going to bless you even more. Yo te iba a dar más dinero, I was gonna give you more más money, oro. more gold. Yo iba a poner a tus enemigos I was a going tus to pies. place your enemies at Pero your por lo feet. que me hiciste a mí, because of dice, what you've done, el hijo que te van a hacer The se son va a that was born to morir. you is going to die. Y la espada que tú usaste contra And the sword Urias that you used against nunca Uriah va a faltar en tu casa. will come against your Y own en tu home. misma casa And in your own home, va a existir la espada. the sword will Entre tus exist. hijos se van a matar, Your children se van will a kill one violar, another. te van a hacer pasar un They will mal make you go rato through a bad time porque tú me ofendiste a because mí. you offended God. Y David And David se humilla ante Dios humbled himself before the Lord, y le pide perdón a Dios. and he asked the Lord for forgiveness. Cuando nosotros encubrimos nuestro pecado, When we cover our sins, no podemos progresar. we cannot progress. Cuando nosotros lo reconocemos, When we recognize aunque tengamos que pagar, that we have to pay, Dios va a tener misericordia de the Lord will have nosotros. mercy upon us. Hermanos, Brothers, pero esto es la iglesia. but this is the church. La iglesia fue llamada. The Muchos church son los is llamados. called. Many are called. 2.5 billones de personas 2.5 billion people conocen el evangelio del who know the Señor. gospel of the Lord. Muchos son llamados, Many are called, pocos los escogidos. but few are chosen. ¿Por qué no somos escogidos? Why are we not chosen? Esta mañana tenemos que And this pensar morning we have to think, no en ser del montón, not in being a sino part of ser the el bunch, remanente but escogido being de a part Dios. of the few of Porque God. nos predican la palabra de Because verdad, the word porque of nos truth is enseñan preached, we are a taught vivir rectamente to live delante de righteously. Dios.
Alguno me dirá, ¿y usted a poco nunca ha pecado delante Someone say, de "Have you Dios?" never sinned before Claro que he God? pecado. Of course I've sinned. Vivo luchando cada día en contra del pecado. Each day I struggle Soy against sin. consciente que estoy expuesto I am al pecado, a aware la that I'm maldad, lo exposed to entiendo, sin lo and to comprendo. wickedness. Si no, no me parara I aquí a understand it. predicarles If la not, verdad I del could have stand here Evangelio. to preach the Sé, truth of the hermanos, de I antemano know from que le beforehand puedo faltar a Dios. that I can fall short with God. Pero digo, Señor, But I que say, tu Lord, mano sea conmigo that your hand be para no upon me pecar contra to ti. not sin against you. Decía el salmista, en mi The corazón psalmist he said, guardado in my tus heart I have dichos, kept your word, your porque no sayings, quiero pecar contra because ti. I don't want to sin Que against la you. palabra de Dios, That los the word of mensajes God, de that the Dios message of God queden en nuestras mentes Be in our minds para corregirnos. to correct us. ¿Saben cuál es lo más triste You know what's the saddest part de un cristiano? of a believer? Es que Dios diga, no tiene remedio. Is that God says, there's no remedy. Había un hombre que había engañado a su esposa There was a man who deceived his wife. y el pastor se dio cuenta y le dijo, ¿sabes qué? The pastor saw it. Dios te puede perdonar, vas a sufrir las consecuencias, pero He says, Dios you know what? God can forgive you. puede perdonar tu pecado. You suffer the consequences, but He will forgive Y your el sin. hombre se arrepintió The y man volvió con su repented. esposa He reconciled with his wife, y un año después, and a year later, otra vez, again, volvió a la misma. he returned to the Y same otra vez cycle. el pastor interviene And again, the pastor y dice, mira, tu intervenes. esposa te va a perdonar, Look, tienes que he reconciliarte will con forgive you. Dios, You have to tienes que reconcile pedirle with perdón God. a Dios. You have to ask God Si, for si no, forgiveness. Dios va a terminar contigo. If not, God's going to finish you off. Y parece que son palabras huecas a I think it veces seems para like algunas they're gentes. empty words in people's lives. Al otro, en poco tiempo, otra vez estaba en lo Within mismo. little time, again, Ese pastor recibe una llamada the pastor received the y call. dice, no sé si usted conoce a fulano de I tal. don't know if Dice, you "Sí". know this person. Yes. ¿Puede llamar a su esposa para que venga a reconocerlo? Can you call his wife to come identify him? ¿Qué pasó? Dice. What happened? Acaba de tener un accidente, He dice. just had an accident. Y cuando van a ver, el carro quedó completamente And the aplastado. car had been total La squished. esposa que estaba ahí dice, ¿crees que sea él? What, do you think it's him? Dice, sí, sí, él es. Dice, Say, that's him, she said. Ahí está él. He's there. Y al otro lado estaba la señora con la que andaba. On the other side was the woman he was Y dice, with. es él, dice. She says him. De repente va a venir el castigo And then the punishment will come y upon cómo them. vamos a actuar delante de él. And we'll not be able to act correctly before God. Yo no quiero que ustedes sean, hermanos, solamente llamados. I don't want you to just be called. Yo quiero que ustedes sean el remanente I de want for you to be Dios. the remnant of God. Que sean, hermanos, los elegidos de To Jehová. be the chosen of the Que Lord. podamos entrar a su presencia That we would go into His con presence limpia conciencia, que podamos reconocer With nuestras conscience faltas. to recognize our faults. Si no reconocemos, If we don't no recognize, prosperamos. we don't prosper. Pero si confesamos, But if we confess, Dios tendrá misericordia de He will have nosotros, mercy upon us. aunque tengamos que pagar, That we aunque have to tengamos pay que the sufrir las consequences. consecuencias. We have to suffer Pero the qué bueno, consequences. ¿no? Dios But it's good. todavía están sus ojos sobre that nosotros, means God's eyes are still upon pero que nos us. diga, olvídate, este no tiene remedio. To say, no, there's no solution to this guy. Lo deja, haz lo que quieras, ya. You can't help him out. He's done. Está condenado. He's condemned. Porque el que cree dice, no es condenado. Because if you believe him, you're Pero not el que condemned. no cree ya es But condenado. those who do not believe are Porque already no condemned. obedeció al Hijo de Because Dios. they didn't obey the Son of Y God. esta es la condenación, dice, And this is porque the la luz condemnation. vino al mundo, pero For los light hombres came to the amaron world, más las tinieblas but que la loved luz, darkness more porque than sus the light, obras eran because malas. their works were evil. Entonces nuestras obras So, son importantes Our delante works are del Señor. important before the Lord. Nuestra forma de recibir el mensaje de Dios. The way in which we receive the message. Esta mañana This morning, el mensaje es para nuestras the vidas, message is for our lives. con el propósito With the purpose. de que no seamos del montón, hermanos, And that we not be of the que bunch. seamos elegidos Of the many. de Dios. That they would be a part of the few, Eso the es lo remnant más of God. importante. That's the most important part. Pónganse de pie, mis Please queridos stand, hermanos. church. Vamos a orar al We're Señor. going to pray to the Lord. No hagas lo malo solo porque la mayoría de la gente lo hace. Don't do what is wrong because everyone else is doing it. Éxodo capítulo 22, Exodus chapter 22, 23. 23 Dice, verse 2. Ay, pues si al fin que toda la gente lo hace, ¿qué tiene de malo, Like, papá? Si everyone todos else is lo doing hacen it. en la escuela. The kids say this, although all my friends are doing No it. hagas lo malo Don't do what is wrong. solo porque la mayoría de la gente lo Just hace. because the majority is doing it. Pongan todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno y rechacen lo malo. But examine everything carefully. Hold fast to that which is good,
Abstain from every form of evil. Rechacen lo malo. Abstain from every form of evil. Reconozcan cuando hemos hecho algo malo. Recognize when there's something wrong. No usemos el pretexto. Don't use No pretext. usemos la mentira. Don't use lies. No nos queremos burlar de Dios. We don't want to mock God. Simple y sencillamente, Simply and ponga sincerely. todo a prueba, Put everything to the test. pero quédense nada más con lo bueno. Rechacen lo Retain what is malo. good. Reject what is Cuando bad. ustedes rechacen lo malo, When you reject what is bad, Dios nos va a empezar a the progresar Lord más will help you progress espiritualmente. spiritually in your life. Padres de familia, Fathers, sus hijos your children son una bendición. are a blessing. Hijos, busquen a Dios, Children, seek the Lord. porque si no lo hacen un día van a hacer llorar a Because if you sus didn't do it, padres. one day you will make your parents Sus weep. padres van a llorar Your parents will weep cuando los vean en when they desobediencia, see you walk in cuando los disobedience, vean en la cárcel, when they see you in cuando prison, los vean en el when hospital they see you in the hospital. por accidente. Because of Un día van a accidents. hacer llorar a sus padres. One day you will make Si your parents ustedes weep no les son fieles a if you're Dios, not faithful to the Lord. piensen, Think, hermanos, seamos fieles al brothers, Señor. let us be faithful Que to no the tengan Lord. que llorar nuestros hijos, That our children nuestra have to weep desobediencia, because of que our nuestra esposa no se quede disobedience, sola solamente wife por not nuestra remain soberbia, widowed nuestra because of our altivez, haughtiness and que our no se pride, quede sola por nuestra necedad, because por of our nuestras foolishness, mentiras, because of our lies. que podamos That reconocer. we'll be able to Y recognize. el Señor nos puede decir, ven And buen the siervo Lord can tell fiel, us, come and good and faithful servant. en lo poco fuiste You fiel, were faithful in the little, en lo mucho te I will pondré. set you upon much. Entra en el gozo de tu Enter Señor. into the joy of your Que Lord. Dios nos llame así, May the Lord hermanos. call us in this way, Que no nos diga that we not be told, como a Judas, like Judas, no se puede hacer ya nada contigo. you're hopeless. Vete, haz lo que You're a quieras. lost case. Go do whatever you want. Eso es doloroso. That's painful. Padre, en el Father, nombre de Jesús. We thank you in the name of Jesus. Esta mañana te pido por este pueblo, Señor. This morning we pray for these Un people, pueblo humilde, for humble people, un pueblo pequeño. for small people. Pero soy responsable de But I'm decirles la verdad, responsible to tell Señor. them the truth, Lord. Trabaja en el corazón Work in the heart de mis hermanos of my brothers y haz misericordia. and do mercy. Esta mañana, hermanos, This morning, brothers, la pregunta es, ¿qué has hecho? the question is, what have you done? ¿Le puedes contestar al Señor? Can you answer the Lord? Quiero que pase toda aquella persona I want all those people to que come quiera forward arreglar su cuenta delante who de want to Dios. fix their account with God. Quiero que pase al altar toda aquella To come persona to the altar, que le puede confesar al Señor to all those who need to y confess le puede the decir Lord. delante del Señor, Señor, he To say, pecado, Lord, I've sinned. para que el Señor le diga, tu pecado ha sido remitido. So the Lord says, your sin's been erased. Habrá alguna persona que se atreva There's someone here today a pasar al who altar would dare to come to the altar y a decirle al Señor que la and tell the perdone. Lord, Habrá alguna persona que tenga el valor that would have the courage y la valentía para liberar a los suyos de And la the ruina, boldness del dolor, to deliver theirs from ruin, pain, del castigo de Dios que vendrá From sobre su the vida punishment of God that will come upon cuando their le ha lives desobedecido. when they disobeyed. El altar está abierto. The hermano. altar is open this morning. El altar está abierto. The altar is open. No se preocupe que sí, mira, él pecó delante de Dios. No se That preocupe person de eso, sinned. porque el que le dice Don't esto worry about that, because está the peor person que that says that usted. is worse off than you are. No, sea sincero delante Be de sincere Dios. before the Lord. Pasa al altar, reconozca, Come to the Señor, altar and he recognize. pecado contra el cielo y Say, Lord, contra I've sinned ti. against heaven Ya no soy and digno de against ser you. llamado tu I'm not worthy to be hijo. called your son. Porque de eso se trata, de that's what ser it's about. verdaderos hijos de Dios. true children of No God. solamente del montón, sino siendo Not of the many, escogidos but of the por few, Dios. of No those who are solamente chosen llamados, by God, sino escogidos por Dios. but chosen by Todo the lo Lord. que hemos hecho, toda la Everything we've maldad que done, hemos hecho. all the wickedness Gracias we a have Dios que nos committed. ha reprendido. We thank God Gracias a we've Dios que been hemos pasado rebuked. por pruebas, And we've por gone through tribulación. tribulations. We've Gracias a gone Dios through porque tests. su vara We thank nos ha God azotado because His duramente hand para que has been upon entendamos us so that we que hemos understand hecho mal delante de that we've Dios. done wrong before Him. Pase en el nombre de Jesús. Pass in the name of Y Jesus. confiésele al Señor And confess to y the dígale, Lord. Señor, mira lo que he hecho, And say, Lord, look what perdóname. I've done. Forgive me. Señor, me confieso delante Lord, I de confess ti. before Nadie you. sabe lo que hice, pero No tú one sí lo knows what I've done, sabes, but you do Señor. know. No quiero actuar como Gacy, I don't act Señor. like a Gacy. No quiero actuar como Saúl, I don't Señor. act like King No quiero Saul. que me deseches como a don't want Judas, to be Señor. rejected like Ten Judas. misericordia de But mí, that you have Señor. mercy upon me, Lord. El Señor les bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Esta mañana, como dije al principio, es un privilegio estar en la casa de Dios el último domingo del año. Esa es una bendición. Y esta mañana el mensaje es para que nosotros meditemos de lo que hemos hecho. ¿Qué hemos hecho
cuál es la motivación, cuál es lo que hemos hecho en nuestra vida, cómo nosotros podemos reaccionar a lo que hemos hecho. ¿Ha sido bueno? ¿Ha sido malo? Es una pregunta que Dios siempre nos hace. ¿Qué es lo que has hecho? Cuando hemos hecho mal, ¿qué es lo que has hecho? A veces nos arrepentimos de lo que hacemos. A veces nos arrepentimos. ¿Qué hice? Eso no es posible. Pero realmente nosotros tenemos que reconocer lo que nosotros hemos hecho. A veces nos disculpamos, a veces nos justificamos, a veces hasta mentimos de lo que hemos hecho, pero en la palabra de Dios esta mañana hemos aprendido todos esos principios de que nada nos puede librar de la situación delante de nuestro Dios. No nos podemos burlar de Él porque Dios siempre va a estar con nosotros, y eso es algo que a veces no aprendemos y no entendemos. Principalmente aquellos que conocen de Dios, aquellos cristianos que tienen mucho tiempo. Las gentes que no conocen de Dios hacen cosas, maldades, y nunca les afectan, nunca sienten que son malas porque todos los hacen. Pero los cristianos que conocemos a Dios sabemos que las cosas que son malas, pues son malas. Así es que eso lo entendemos. Qué lástima que mucha gente no sepa que lo que está haciendo está mal. La gente tiene relaciones sexuales ilícitas, sucias, feas, que no tienen que tener, pero como todos lo hacen, creen que eso es lo normal. No, hay principios morales en los cuales nosotros debemos entender. El salmista David, el rey David, sabía que había hecho mal y que había cometido adulterio, fornicación, crimen, mentiras, y todas esas cosas él pudo reconocer que las había hecho. Cuando nosotros no aprendemos a reconocer nuestras faltas, nuestra situación se empeorará, y lo que es peor, si nada nos pasa, si nadie nos descubre, si nadie sabe y nos podemos burlar de Dios, un día vamos a tener las consecuencias muy precarias y muy terribles en nuestras vidas por lo que nuestros hechos merecieron. Entonces vendrá el lloro y el crujir de dientes, como dice la palabra. Por eso dice la Biblia que muchos son llamados, pocos los escogidos. Y el principio del Evangelio, de la iglesia del Señor, no es solamente ser llamados, sino escogidos, seleccionados por Dios al esforzarnos a hacer su voluntad. Su palabra es la verdad, su palabra nos guía, su palabra nos exhorta, su palabra es la que nos bendice y nos da vida. Y es por eso que nosotros debemos estar conscientes de eso y obedecer su santa y bendita palabra. Ese es el principio de esta iglesia. Esperamos un día ser escogidos, ser seleccionados por Dios, y que no nos quedemos a la tribulación, que no nos quedemos al llanto y al crujir de dientes. Y si nos quedemos, que tengamos consciente de eso, que podamos guardar los mandamientos del Señor, que tengamos el testimonio de Jesucristo, y Él nos librará de la hora de la prueba. En el nombre de Jesús, si para ti ha terminado el año, ha sido un mal año, cantamos un canto en la iglesia, queremos simplemente darle gracias a Dios. Este año ya pasó, vendrán cosas mejores o peores, pero nosotros estamos en Cristo Jesús y seremos prosperados de acuerdo a su misericordia y a su bondad, en la obediencia a su bendita palabra y sus promesas benditas que Él tiene para nosotros. En el nombre del Señor, Dios te bendiga, que tengas un feliz año nuevo y que el Señor te permita que el próximo año sea de bendición. Acércate a Dios, busca una iglesia, confiesa delante de Dios lo que has hecho. Él te pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Mira lo que has hecho, y si has hecho mal, pídele perdón y arrepiéntete, y el Señor tendrá misericordia de ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y nos vemos la próxima semana.